Buenos días, chicos, aquí estamos de nuevo. Vamos a empezar con el tema 3 y vamos a ver lo que es un circuito eléctrico. Os lo voy a explicar aquí en la pizarrita que me he construido. Antes de empezar, deciros que por favor compartáis el enlace de YouTube con los compañeros que no puedan acceder a la plataforma Moodle. Es la única forma que he encontrado forma factible para conseguir que todos lo vean. También, para yo controlar quién lo ve y quién no lo ve, simplemente os pido que dentro de los comentarios del vídeo pongáis vuestro nombre, no hace falta apellido, ojo, salvo que, por ejemplo, en una clase hay Alba Ramírez, Alba no sé qué. Si me ponéis el nombre con la inicial y el grupo, por supuesto, tercero B, tercero D, tercero F. Es la única forma que he encontrado para más o menos controlar. Bueno, vamos a ver lo que es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico no es otra cosa que un camino. Un camino por donde pasa la corriente eléctrica. Para que haya paso de corriente eléctrica tiene que haber primero un elemento que conduzca la corriente eléctrica, que la conduzca bien. ¿Cuáles son los elementos que conducen muy bien la corriente eléctrica? Los metales, principalmente el cobre, el que tiene la mejor relación calidad-precio, o sea, conduce mejor la corriente eléctrica con menor precio. ¿Hay otros elementos que conducen mucho mejor la corriente eléctrica? Sí, la plata, el oro, pero a nadie se le ocurre hacer una instalación con los cables de la instalación de su casa de oro. Eso sería estúpido, valdría carísimo, valdría muchísimo más que la casa. Si yo coloco una pila, de las típicas pilas de petaca que habéis utilizado alguna vez, de 4,5 voltios, coloco una bombilla. Esa bombilla tiene aquí una resistencia, un cable, y tengo una entrada de corriente que va del positivo, esta sería la entrada, y una salida de corriente por la parte de abajo. Salida. Si hay entrada y hay salida, hay circulación de la corriente eléctrica. ¿Qué pasa si yo corto la entrada? No se apaga la bombilla y no hay circulación de corriente eléctrica. No le llega la corriente eléctrica a la bombilla. Pero es más, si tú cortas la salida, llega la corriente eléctrica a la bombilla. Pero al no tener salida no hay circulación. O sea, tú una manguera de regar, si tú abres el grifo, tiene entrada de agua. Pero si coges la boquilla por donde sale el agua y la cierras, tiene entrada de agua. Pero al no tener salida, no hay circulación de agua dentro de la manguera. Por lo mismo le pasa a la corriente eléctrica. Tiene que tener entrada y tiene que tener salida. Yo siempre que os explico esto, os pongo una serie de ejemplos. Muy simple, para que lo entendáis lo de la entrada y la salida. Yo siempre pregunto, digo, mira, si tengo un cable eléctrico, llega un pajarito, qué bien me ha salido, se monta en lo alto del cable y no le da calambre al pájaro, aunque el cable lleva un montón de tensión, un montón de cantidad de corriente eléctrica. Fijaros, ¿qué pasa? ¿El pajarito tiene unas patitas aislantes? No, las patitas del pajarito comunican la electricidad. Ahora, ¿tiene entrada? Claro que tiene entrada, pero no tiene salida. El problema del pajarito es que haya dos cables muy próximos, por ejemplo en las torretas de alta tensión. Y si el pajarito es muy grande, en vez de ser un pajarito, un buitre, los buitres se caracterizan por tener alas muy grandes. Al tener las alas muy grandes, puede tocar con el ala el otro cable, de tal manera que tiene entrada y tiene salida por el ala hacia el otro cable. Al tener salida
por el otro cable, al rozar con la punta del ala, el pajarito ese se electrocuta. Como curiosidad os diré que, por ejemplo, cuando se hace un tendido eléctrico en un sitio donde haya aves rapaces de gran envergadura, tipo búhos reales, buitres, águilas, lo que se hace es que obligan a separar mucho más los cables. Lo obligan, en vez de estar a 1 metro, lo obligan a que estén por lo menos a 2 metros y medio, mínimo. Continuamos con lo de entrada y salida. Mira, si yo cojo un enchufe, como este, y cojo y metiera un dedo aquí, si esto tuviera corriente, metiera aquí un cable o un destornillador o algo, algún metálico, entraría en la corriente, entraría por mi dedo, pasaría por todo mi cuerpo y saldría por mi pie. Alguien puede decir, pero profe, tiene una zapatilla de goma que son aislantes. Recordad lo que os dije en el vídeo número 2. No son aislantes, no hay materiales aislantes, hay materiales malos conductores. Las zapatillas son muy malas conductoras. Pero tened en cuenta que yo tengo unos calcetines que siempre tienen algo de humedad, porque tienen algo de humedad por el sudor. La suela tiene algo de humedad y lo que hace es que pasaría algo de corriente y me llevaría un buen calambrazo. ¿Qué pasaría si yo, en vez de tener zapatillas puestas, lo típico que os dicen vuestros padres, no abréis la nevera descalzos? Cuando salgáis de la piscina con los pies mojados, no tocáis ningún aparato eléctrico. ¿Qué pasa si yo, en vez de tener una zapatilla, no tengo nada? Estoy tocando directamente el suelo, o con los pies mojados. Abro la nevera, toco la lavadora, un calentador eléctrico. Tengo entrada, tengo salida, pero encima es una salida mucho más rápida. Al ser una salida mucho más rápida, la corriente pasa con menor dificultad y el calambrazo puede ser mortal. ¿Lo entendéis? Nunca se deben de manipular aparatos eléctricos con los pies desnudos, descalzos. En caso de que yo estuviera descalzo, si yo hiciera esto simplemente y saltara, cuando yo esté en el aire, si yo hago esto y toco algo eléctrico, cuando esté en el aire, nunca me podría dar calambre. Tendría entrada, pero no tendría salida. Que os quede bien clarito la entrada. Yo siempre cuento algunas veces de tontos que se han ido al cementerio, porque no tiene otra explicación. Es que no es lógico. No es lógico. Esto que os voy a contar son hechos verídicos. Hechos verídicos como, por ejemplo, esto pasó en Granada hace bastantes años, pero cuando lo oí en las noticias me llama la atención. Un camión que está con el basculante para arriba, un señor que hay dentro del camión conduciendo y toca aquí un cable. El camión está en el suelo, la corriente eléctrica entra a todo el camión, se mueve por todo el camión y se deriva por la rueda al suelo. Las ruedas tienen barro, tienen humedad, tienen un alambre en su interior, caucho, de tal manera que conducen muy mal la corriente eléctrica, pero conducen. Primera pregunta, ¿al señor que está en la cabina le da calambre? No. No, porque la corriente eléctrica siempre va por el camino que menos trabajo le cueste. Si tuviera que ir la corriente eléctrica por aquí, pasar por donde está el señor, salir por su pie, para luego, a ver, si yo tengo la vía libre que es todo el camión de hierro de acero, me voy por todo el camión, no me interesa irme por donde está el señor. Pero siempre hay algún tonto, y lo siento mucho por su familia, pero no tiene otra explicación, que estaba en el suelo y ve que toca el cable, y coge y le dice al camión, oye, que has tocado. Fijaros la situación. Toca. ¿Qué es más grueso? ¿El neumático o la suela de los zapatos que tenga este señor? El neumático es mucho más grueso. Le cuesta más trabajo salir la corriente. ¿Por aquí sale la corriente más fácilmente? Evidentemente.